Dice, nos cuenta la Megilá que cuando Amán fue con el rey Ahasuerós para acusar al pueblo judío y convencer al rey a que le autoriza a sacar ese decreto contra el pueblo judío para exterminar a ese pueblo, le dice Amán, le dijo al rey Ahasuerós, le dijo así: Vayomer Amán lamelech Ahasuerós. Y dijo Amán al rey Ahasuerós: Yishno am echad mefuzar umeforad bein ha'amim bechol medinot malchuteja. Hay un pueblo que está disperso, ¿sí?, y separado entre las naciones de los estados de tu reino, porque el rey Ahasuerós estaba reinando sobre 127 países. Entonces, entre todas estas naciones hay una sola nación que está disperso y separado. Vedateyem, sus leyes, su religión, shonot mikolah, son diferentes de todos los demás. Vedatey amelech hinam osim, y las órdenes, las leyes del rey no cumplen. Velamelech hin shovel anijam, y al rey no le conviene dejarlos entre nosotros. Esto fue la acusación de Amán contra el pueblo judío para convencer al rey a que aceptara ese decreto de Lashmid, la Arog y la Bet, de exterminar, de matar, de eliminar ese pueblo. Así fue la historia. Ahí nos cuenta la Megilá que Amán aparte ofreció también dinero, por un lado con argumentos para justificar, por otro lado, si de todas maneras el rey a lo mejor se queda con duda, pero al ver 10.000 ciclos de plata, no ciclos, 10.000 carques, es decir, era una cantidad fuerte, entonces va a estar más fácil convencer al rey, y se convenció al rey, y el rey le dio su anillo para poder sellar los decretos, las cartas que se iba a mandar. Con el sello del rey va a tener legalidad ese decreto. Dicen nuestros sabios que la cantidad de dinero que dio Amán fue exactamente equivalente a los medios shekel que dieron el pueblo de Israel al Beit HaMikdash. Es decir, cuando salieron del pueblo de Mitzrayim, existió la mitzvah de dar cada año Mahatzita shekel, la mitad de un shekel, cada hombre adulto mayor de edad, ¿verdad? Entonces se hizo un cálculo que exactamente la cantidad de los medios ciclos tenía el mismo valor del hacer de la Kesef que dio Amán al rey Ahasuerós, ¿sí? Por ese dinero quería recibir el permiso, la autorización de exterminar al pueblo judío. Viene el Al-Sheikh. Al-Sheikh es uno de los comentaristas de la Torah y también de la Biblia, y dice que cuando Amán habló sobre el pueblo judío que está desparramado, que está separado, disperso, así, y separado, primero dijo Yeshno Am Echad, hay un solo pueblo, Am Echad. La palabra Echad, aparte de lo que significa uno, significa también unido. Echad es Meuchad, uno, único, unido. Quiere decir, aquí, por un lado dijo, hay un pueblo unido, uno, que debe ser unido, pero es disperso y separado. ¿Qué significa eso? Dice el Al-Sheikh HaKadosh que lo que Amán quería decir, hay un pueblo que debe de ser unido, debe de ser ejad. Su misión, su obligación es que estén unidos, que estén como una sola persona, como dice la Torah cuando recibieron la Torah del pueblo de Israel. Vayichal Sham Israel kenegedar, y el pueblo estacionó, ¿sí?, frente a la montaña al monte Sinaí, ¿verdad? Dice Rashi ahí, Vayijan, no dice y se estacionaron ahí o pararon ahí, dice en singular, porque dice que Ish Echad Belev Echad.
como un solo hombre, con un solo corazón. Así tan unidos estaba el pueblo cuando recibieron la Torah. Amán conocía los secretos, conocía las claves de la existencia del pueblo judío. Y le dijo al rey Ahasuerus, hay un pueblo que su misión, su obligación es ser ejad, ser unido, único, como una sola persona, como un solo corazón. Pero no son así. Están dispersos. Pero no solamente que están dispersos. Dispersos significa dispersos físicamente. Igual hoy en día el pueblo judío es un pueblo disperso, ¿sí? Si en México viven 60 o 50 mil judíos, en la ciudad de Guadalajara hay otras 100 familias, en Monterrey hay otras 100 familias, y en cada ciudad de Estados Unidos hay otros poquitos judíos, y en Argentina y en Brasil hay, en todas partes donde va uno encuentra judíos. Disperso, siempre estaba disperso. Ser disperso no significa todavía estar desunido, separado. Podemos estar físicamente dispersos, pero unidos. Cuando todos nosotros tenemos la misma idea, tenemos los mismos propósitos, cada judío, aunque esté aquí, que esté allá, pero el propósito, la forma de ver la forma de vida es igual. Estamos unidos en la creencia en Dios, en el cumplimiento de Torah y Mitzvot. Podríamos seguir siendo unidos aún dispersos. Pero Amán no solamente acusó de que están dispersos, dice están dispersos y están separados, no están unidos, y entonces no están cumpliendo con su misión, con su obligación de estar unidos. Es buen momento para atacarlos. Muy bien, que si Amán sabía que el pueblo de Israel cuando está débil es buen momento para atacarlo. Con eso quería conocer al rey. ¿Qué hizo la reina Esther cuando Mordejai fue y le dijo, vete a hablar con el rey? ¿Verdad? Conocen la historia, ¿verdad? Después llamó Mordejai a Esther y le dijo, vete a hablar con el rey para anular el decreto. Pues al principio la reina no quiso, dijo, me da miedo porque el rey no me ha llamado y no se acostumbra así entrar al rey sin tener cita y me puede matar. Y a Mordejai le dijo en ese momento, si no va, precisamente para eso fue todo el plan, el programa de Dios, de que tú estés ahí en el palacio para ese momento adecuado donde tiene justificación toda tu estancia allá en el palacio del rey. Pero si no quieres, Rebach Hatzalá, Yamod la Yudim, Mimakom Acher, va a haber la salvación, va a llegar por otro lado. Beatu Beitamich Tomedu, tú no vas a ser salvada porque tú no has participado en la salvación del pueblo. Bueno, se convenció la reina Esther y dijo, está bien, voy a ir con el rey, pero con una condición. ¿Cuál fue la condición de la reina Esther? Vamos a leer adentro. Batomer Esther la Shibel Mordejai. Le contestó Esther, le mandó a Mordejai el siguiente mensaje. Lech knos et kol ha-Yehudim ha-nimtzeim be-Shushan. Vete y une a todos los judíos que están en Shushan. Vetzumu alay val tochlu val tishtu shloshet yamim leila vayom. Y ayunan, no coman, no toman nada. 3 días y 3 noches. Yo también voy a ayunar, yo con mis sirvientas, como dijo Gamanim, Narotai Atzumke. Lech knos et kol ha-Yehudim. Esto es la clave, ahí está la palabra. Vete y une al pueblo. Knos, ¿qué es knos? Lachnis. Kenes, de hacer una reunión, ¿verdad? Beit HaKnesset es el lugar donde nos unimos para rezar, para orar a Dios. Entonces le dijo, Lech knos et kol ha-Yehudim. La respuesta a la acusación de Amán, ¿cuál es? Amán acusó al pueblo judío, que es un pueblo separado, disperso, separado. La respuesta de Esther, ¿cuál es? Knos et kol ha-Yehudim, une a todo el pueblo judío. No es tanto lo que Esther va a entrar con el rey para hablar con él. No en eso depende. ¿Sí? Puede la reina entrar y el rey la puede matar, porque lo natural era que la iba a matar. Eso tenía que ser según las reglas, las normas que existieron en el palacio del rey. Entonces la locura del rey, nadie podía enfrentar a eso y nadie podía saber cómo va a reaccionar. ¿Dónde está la respuesta? No en eso es lo que yo voy a entrar, es nada más un medio. Pero el fin es que Lech Knos et Kol ha-Yehudim, unir al pueblo
como toda la acusación, todo el decreto viene, ¿por qué? Porque Amán sabe que el pueblo está separado, la respuesta es Lefnoset Korayud. Resulta entonces que el decreto de Amán, ¿en qué depende si va a ser realidad o no? Si el pueblo de judío está unido o que está separado, desunido. Si el pueblo judío está desunido, Amán tiene fuerza para realizar, para llevar a cabo sus planes malvadas para exterminar al pueblo judío. Si no, si están unidos, como lo hizo Mordejai con la petición de Esther, se anula el decreto de Amán, como pasó al final. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la unión del pueblo judío? ¿De dónde vemos esa virtud de unión que sea tan importante? ¿Por qué las demás naciones no tiene tanto que ver su unión si están unidos o no están unidos? ¿Sí? Aunque se llaman Estados Unidos, mexicanos, Estados Unidos, pero no sé si son tan unidos. El pueblo judío aquí vemos que debe de ser Estados Unidos judíos, así tenía que ser, ¿sí? Y tiene que ser, la unión es como la clave de la existencia del pueblo. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Vamos a ver, analizar un poco. Porque estaban unidos espiritualmente. Es lo que vamos a ver. ¿Qué significa la unión? ¿De dónde viene? ¿Dónde está el origen de esa unión? ¿Y por qué es tan importante? La primera vez que encontramos algo en la Torah respecto a la unión o a la desunión está en Humash Bereshit. ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda de dónde y qué caso? Después del diluvio viene una generación que se llama Dor Aflagá, ¿sí? La Torre de Babel, Dor Aflagá. Vamos a ver qué dice la Torah respecto de Dor Aflagá. Dice la Torah así: Vayehi kol haaretz sapa echat udvarim achadim. Toda la tierra, que si todas las naciones del mundo, la tierra, a lo mejor el mundo no era tan grande en ese momento, que si la tierra sí, pero no estaba habitada por todos lados, todos estaban con una sola lengua, ¿sí? Con un solo idioma, Dvarim achadim, con la misma idea, la misma ideología. Dice Rashi, muy interesante, ¿qué idioma hablaban todos? ¿Qué idioma? ¿Inglés, francés? ¿Ah? Dice Rashi, Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh es el hebreo. El único idioma, no, dice Rashi, Lashon HaKodesh, un solo idioma, Lashon HaKodesh, el hebreo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde es la prueba que era Lashon HaKodesh? Si habla que hubo un solo idioma, que dice que no hubo más que un solo idioma. Sabemos que ya desde antes el idioma hebreo existió, porque está escrito, nuestros sabios dicen en Midrash, que cuando Dios creó el mundo ya existió, ya creó junto, o con el mismo idioma del hebreo creó el mundo, ¿sí? Bedibur echad, Dios ¿con qué creó el mundo? Con palabras, y las palabras eran de hebreo. Entonces el hebreo ya existió. Entonces si vamos a decir que toda la humanidad en ese entonces hablaba otro idioma, entonces quiere decir que ya existen dos idiomas, y la Torah nos dice aquí un testimonio que había un solo idioma. ¿Cuál fue el idioma? Lashon HaKodesh. Físicamente, ¿cómo eran? ¿Eran blancos, güeros? No, todo. No sé. Udvarim achadim, un solo consejo, una sola ideología, la misma idea tenían todos. Y dice la Torah, Vaivenos am mikedem, vaimtziu bik'a ve'eretz shinar, vayeshvu sham. Sí, llegaron a un lugar que se llama Eretz Shinar, ahí habitaban la tierra. Vayomru yishereu avan il bena levenim v'nisrefa lesrefa. Vamos a hacer ladrillos. Vatilahem aleveina le'evel v'achem al-chomer tisin. Vamos a producir material para construcción. Vamos a construir una ciudad y una torre que va a llegar su pico, se puede decir, va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Cuál fue la idea de ellos? ¿Por qué? ¿Y qué fue toda esa idea? Pues viene aquí uno de los comentaristas de la Torah y nos da una explicación. Dice así:
Se llama Maor Bashemesh, es uno de los grandes comentaristas de la Torah, muy conocidos, Maor Bashemesh, y él da una explicación, voy a leer lo que él dice, porque él hace una pregunta así. Sabemos que la idea, la intención de esa generación fue rebelarse contra Dios, hacer una revolución contra Dios, pues merecían castigo. Pero ¿por qué precisamente el castigo fue? ¿Cuál fue el castigo de ellos? Que Dios al final los dispersó, ¿no? Los dispersó, les dio a cada grupo su idioma para que no entendieran uno al otro. ¿Sí? Voy a leer adentro. Dice Hashem, sí. ¿De veras tenían intenciones de que con la... Bueno, hay muchas interpretaciones qué significa eso. A lo mejor no es tan simple y sencillo como nosotros entendemos de llegar al cielo. Puede ser que sí, que eran muy primitivos y eso pensar. Hay otras ideas. Creo que cuando estudiamos esa parasha di una explicación precisamente al respecto de eso, qué significaba esa revolución contra Dios. ¿Sí? Era algo más simbólico, pero no es tanto de llegar físicamente al cielo, pero no es el tema. Hoy no quería meterse a eso. Cuando vamos a llegar otra vez al ciclo de nuevo de Humash Bereshit, vamos a hablar otra vez de nuevo de eso. Lo que quiero leer antes de ver la explicación del Maor Bashemesh, ver qué es lo que dice la Torah sobre castigo. Dice así: y bajó Dios a ver la ciudad y la torre que construyeron. Y dijo Dios: en es un solo pueblo, una sola nación, con un solo idioma. Esto es lo que les provocó a llegar a hacer eso. Nada les puede impedir hacer lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque están hablando con el mismo idioma. Vamos a bajar y Nablan. ¿Qué es Nablan? Nablan viene a pararle Balbel. ¿Qué es Balbel? Confundirlos. Vamos a confundirlos para que no se entendieran uno al otro. Que no van a escuchar uno el idioma del otro. ¿Sí? Hashem los dispersó sobre toda la tierra. En ese momento dejaban de seguir construyendo la ciudad y la torre. ¿Por qué? Porque ya no entendieron uno al otro, ya no estaban unidos, ya estaban dispersos, separados, desunidos. Cada quien tenía otro idioma, cada quien tenía otra idea, y cuando no hay unión no se puede lograr esos tipos de cosas. ¿Por qué? Pero si Dios los pudo haber castigado de otra forma, pudo haber matarlos, los pudo matarlos, igual como la generación del diluvio. Entonces esto está escrito, dicen nuestros sabios, que ¿por qué no los destruyó? Porque estaban unidos. A pesar de todo lo que iban a hacer, a pesar de que su pecado a lo mejor fue más grave todavía de la generación del diluvio, pero tenían un solo mérito. ¿Cuál fue el mérito? La unión. Vemos aquí que la unión es un mérito muy grande, a pesar de que es unión para hacer algo malo, ¿sí? para maldad, pero el hecho de que estaban unidos se los apuntó como un mérito. Delante de Dios no desaparece nada. No es, y ya hablamos varias veces de eso, que ¿qué tal una persona que hace 10 mitzvot y luego 20 averot? Entonces, ¿cómo se hace? Normalmente cuando se hace cuentas de dinero, si yo te debo 10 y tú me debes 20, entonces descontamos los 10 y ahorita nada más me debes 10. Cuando una persona hace mitzvot y también hace averot, no funciona. No vamos a decir 10 mitzvot contra 20 averot, entonces descontamos los 10 mitzvot y queda nada más con 10 averot. No es así. Dios recompensa por los mitzvot que hiciste y por otro lado te castiga por los averot que hiciste, pero no va uno a la cuenta de otro, no se descuenta uno por el otro, ¿sí? Entonces ellos tenían su pecado muy grande, merecían castigo, pero por otro lado tenían mérito, el mérito de que estaban unidos, lo que no lo tenían la generación del diluvio, ¿sí? Que tal vez su pecado fue menor, pero no tenía ningún mérito porque no estaban unidos. La unión se consideraba como mérito y por ese mérito estaban más protegidos, no podía destruirlos. Dios los castigó en esa manera de dispersarlos, pero todavía, de todas maneras, les pudo haber dado otros tipos de castigos para que dejaran de hacer esa torre de Babel. Hay mil formas delante de Dios no existe lo imposible. Entonces, ¿por qué eligió Dios precisamente ese castigo de desunirlos y cambiar sus idiomas a que cada quien tenga su otro idioma? Para que se cumpliera lo de
podían cumplir Pur Llenar la también. tierra, Al ya. contrario, cuando se entiende más uno al otro, se puede mejor cumplir el Pur. Vamos a ver lo que dice. No, pero Milú está, se fuera cada quien por otro lado. Bueno, puede ser, no sé. Shivim Panim la Torah, ya sabe que la Torah tiene 70 formas de interpretar y no es que se contradicen uno al otro, y no es que uno, si uno es verdad, el otro no es verdad, porque Dios en sus acciones, lo que Dios hace, ¿sí? Puede tener la misma acción, muchos motivos, ¿sí? Un motivo al nivel bajo y luego motivos de niveles más altos, y así como los mitzvot que nos ha dado. Si los motivos que nosotros conocemos de los mitzvot son los motivos simples, básicos, que nosotros podemos entender, esto no quiere decir que es todo el motivo, es un motivo, sobre eso viene otro motivo más alto y más alto y más elevado. Hay niveles de profundización de la Torah, del estudio de la Torah, de los mitzvot, de lo que Dios está haciendo, tiene muchos niveles. Entonces puede ser que también eso tiene muchos niveles. Vamos a ver lo que dice el Maor Bashemesh, cuál es el motivo. Dice así, voy a leer y traducir. Dice, es obvio que los caminos de Dios son rectos. El propósito de la creación del mundo es para que el pueblo de Israel existiera sobre la tierra y que sirviera a Dios. Esto es todo el propósito. Todo lo demás que hay es un medio. El propósito es la existencia del pueblo judío para que sirviera a Dios, para que cumple los mitzvot. ¿Y por qué Dios necesita que el pueblo de Israel los sirviera? Hablamos varias veces que Dios lo único que quiere es recompensar, darle todo el bien absoluto a las personas, pero como Dios no quiere regalar, quiere dárselo a uno que es merecedor, uno que hizo algo para ser merecedor de eso. Entonces todo el propósito de todo lo que hay en el mundo es para que el pueblo de Israel esté en el mundo, que cumple los mitzvot para poder compensar al pueblo judío. Y Dios creó uno frente al otro en el mundo. ¿Qué quiere decir uno frente al otro? Creó 70 naciones frente al pueblo de Israel, y su misión de los 70 naciones, ¿cuál es? Confundir al pueblo de Israel, interrumpir en su servicio divino. Y para que esa oveja tenga kiyum, pueda existir, sobrevivir frente a los lobos, 70 lobos que tratan de comer o devorar a esa oveja, Asa Kadosh Baruch Hu berov rachama begodel ahavató lezera Israel. Hizo Dios con su misericordia, ¿sí?, y su amor al pueblo de Israel, Perut ben Naumot, hizo desunión entre las naciones. ¿Para qué? Para que sobreviviera esa oveja que está siempre frente a los 70 lobos. Shekol echad min haumot yesh lo avodah zara acheret, que cada una de las naciones tiene otro tipo de creencias y de idolatría. Ulekol echad lashon acher, y cada uno otro idioma. Leman lo yeh achdut benem, para que no haya unión entre ellos. Lochein am bnei Israel, pero no es así el pueblo de Israel. Asher yesh lahem Torah achat, que tiene una sola Torah. Velashon echad, un solo idioma, Lashon HaKodesh. Quiere decir que todos los judíos deben de conocer y hablar el idioma hebreo. Veovdim le Hashem echad, y todos sirven a un solo Dios, y no cada grupo a otro Dios. Valiedeize, y con esto, shein la umot achdut benehem, con esto de que las naciones no están unidos, valiedeize yochlu bnei Israel itkayem benehem. Por eso el pueblo de Israel va a poder existir, puritchazek, y fortalecer su creencia y el cumplimiento de su religión sagrada. Y esto lo podemos también ver y encontrar en la parashá de Noach, antes todavía de la Torre de Babel, antes de esa generación. La Torah nos dice, todavía antes, antes de eso, cuando Noach sobrevive el diluvio y empieza otra vez a
a poblar el mundo, dice la Torah que de los hijos de Noah, de los nietos, de los bisnietos, se dispersaron, se separaron las diferentes naciones, cada quien con su idioma. Es muy interesante. Entonces resulta que la Torah nos dice, antes de la Torah de Babel, que cada quien tenía su idioma, tenían diferentes idiomas. Dios hizo eso a propósito para que no van a poder molestar al pueblo judío, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene eso de que en la Torre de Babel todos hablan el mismo idioma hebreo? ¿De dónde viene eso? Pero ahí habla que todos eran un solo pueblo, que todos hablan el mismo idioma. Y la Torah desde antes dice, de esto se dispersaron los diferentes naciones, cada quien en su país, cada quien en su tierra, Ishlil Shono, cada quien con su idioma, Le Mishpechotam, de diferentes tribus y familias, de Goyim, naciones diferentes, ya estaban dispersos antes. Nada más después viene la historia de Nimrod. Después la Torah nos menciona que nació Nimrod. Nimrod era el bisnieto de Noah, hijo de Cush, ¿sí? Cush era hijo de Ham, y de Nimrod fue rey, fue un hombre fuerte, grande, y Nimrod, sabemos, él fue todo lo que incitó a la gente de hacer la revolución con la Torre de Babel, ¿verdad? Y después, nada más después, mucho después, empieza a hablar de la Torre de Babel. Dice que antes de la Torre de Babel ya estaban dispersos, ya estaban, tenían diferentes idiomas, los 70 idiomas que estamos hablando. Y es a propósito, lo hizo así Dios, para que no pudieran molestar, interrumpir, ¿sí? Como lo describe el Baal Maor Bashemesh, los 70 lobos a la oveja. Entonces, ¿dónde viene eso de la Torre de Babel? Sigue diciendo, Omnam, sin embargo, Nimrod Arasha, Nimrod, que fue el rey malvado de ese tiempo, cuando vio que Abraham Avinu llegó al mundo, Veir mi Mizrach, y empezó a iluminar el mundo como el sol ilumina en la mañana desde el lado oriente. Nimrod entendió que de Abraham va a salir una gran luz que va a iluminar el mundo. Y de él va a salir una nación que van a servir a un solo Dios, va a ser contra de toda la ideología que existió en las naciones, entre las personas en ese entonces, porque en ese entonces creían en el sol, creían en la luna, creían en lo que uno quiere, pero no esto de creer en un solo Dios. El monoteísmo estaba en contra de todo esto, y él entendió que Abraham, en él existe la potencial de que va a salir una nación que va a difundir esa creencia en un solo Dios y van a iluminar el mundo con esa nueva ideología. Y Nimrod no puede permitir que esto pase porque esto está contra de su ideología. Quiso Nimrod hacer algo, este malvado Nimrod, para anular, para cancelar, para que esto no va a ser una realidad. Y que las naciones tengan la fuerza de sobreponerse encima de la nación que va a salir de Abraham Avinu, para que esto no va a poder crecer, enflorecer. Masa, ¿qué hizo? Unió a todas las naciones que estaban desunidos, dispersas. Unió a todos. Y empezó a trabajar para que haya unión entre todos, que no estaban unidos, que estaban bien dispersos y tenían diferentes idiomas. Unió a todos, y empezó a trabajar a que todos tengan un solo idioma, que se les olvidaron sus idiomas que tienen y que todos vayan a hablar un solo idioma. ¿Cuál es el idioma que él trabajó para que sea el idioma internacional, como el Esperanto? ¿Cómo se llama ese idioma? Sí, entonces el Esperanto de Nimrod fue el hebreo, la Shona Kodesh. Fue Nimrod aquel que hizo todo eso, de que el mundo que ya estaba disperso, que ya hablaban diferentes idiomas, que vayan a regresar a la unión, que vayan a hablar un solo idioma, que se van a olvidar sus idiomas que hablaban antes, para lograr eso, todo eso con el objetivo de ¿qué? De poder atacar
a Abraham Avinu para que no crezca, que no enflorece esa nueva idea, esa iluminación que empezó Abraham Avinu a iluminar contra la ideología de la idolatría de ellos. Con eso van a tener la fuerza de, como dijimos, sobreponerse encima del pueblo judío, cancelar, impedir el servicio divino. Entonces, Dios creó en ese mundo las dos fuerzas, por un lado el pueblo judío, por otro lado las 70 naciones, 70 lobos contra oveja, y Nimrod entendió que la oveja es la de Abraham Avinu, que de ahí va a salir, pero la única manera de lograr a que esto no va a crecer es que el mundo esté unido. Pero Dios sabe, Dios conoce lo que está pasando, no hay nada que está escondido delante de él. Y hay una cosa muy interesante, hay una Mishnah en Masechet Sanedrin que nos dice así: Pizur la reshaim nahe lahem venahe laolam. La dispersión, ¿se dice? La dispersión de los malvados es bueno para ellos, es bueno para todo el mundo. Kinus la reshaim, la unión de los malvados, es malo para ellos y malo para todos. Al revés es con los tzadikim. Pizur la tzadikim, la dispersión de los tzadikim es ra lahem venahe laolam, malo para ellos, malo para el mundo. El kinus de los tzadikim, la unión de los tzadikim es bueno para ellos y bueno para el mundo, y con eso vamos a entender algo muy muy interesante. ¿Quién es la persona de los personajes del pueblo judío, de toda la historia, que es más conocido como la persona que unía a la gente? Aarón HaKohen, ¿verdad? Aarón HaKohen es el símbolo de las personas que estaban uniendo a la gente. Aarón, ¿cuál fue su cualidad? Oev Shalom, amaba la paz, como dicen en nuestros sabios y Pirkei Avot. Y Rodef Shalom, perseguía la paz, ¿sí? Oev Tabriot, me carvan la Torah, ama a la gente y los acerca a la Torah. Pero vamos a analizar un poco lo que dice ahí. Oev Shalom, ama la paz y persigue la paz. ¿Qué es perseguir? ¿Qué quiere decir perseguir? ¿Qué significa? Propiciar. Perseguir. Propiciar. Propiciar la paz. Bueno, Contentar a los que están en el... es buscar. Motivar. La palabra perseguir en el diccionario, ¿qué significa perseguir? Es ir atrás de uno con qué intención, de darle un beso o de darle una espada. La palabra perseguir, ¿qué significa? De alcanzarlo. ¿Puede ser perseguir para bien o para mal? ¿Sí? Bueno, en español a lo mejor puede ser. En hebreo, el diccionario de hebreo, de Ebed Shushan, la palabra lirdov, ahí dice rodef shalom, ¿sí? Lirdov significa perseguir con una intención de darle una puñalada, no para darle un beso, ¿sí? ¿Sí? Oev Shalom, entiende, ama la paz, pero Rodef, ¿han oído últimamente cuando se habló del asesinato de Rabin, del Din Rodef, que hablaban ahí, que acusaban a los rabinos que le dieron Din Rodef a Rabin y por eso autorizaban y permitieron asesinarlo? Que es una mentira, ¿sí? Es una mentira, ¿sí? Un invento de los que están contra la religión, pero salió eso, de que había rabinos y dijeron que hablaban de que Rabin tiene Din Rodef. Existe en la Torah Din Rodef. ¿Qué es Din Rodef? Rodef significa, si tú ves a una persona que está persiguiendo a otro con la intención de matarlo, tú tienes la obligación de matar a lo que está persiguiendo. En ese caso, si es en el momento preciso cuando está persiguiendo, no necesitas hacer juicio, no necesitas preguntar a nadie, tienes que actuar. Hay momentos donde uno debe de actuar. Cuando tú ves que el otro está persiguiendo. Por eso acusaban que los rabinos dieron permiso a matar a Rabin porque consideraban a Rabin como uno que está persiguiendo al pueblo, porque está entregando territorios a los árabes. De ahí salió toda esa historia. Pero la halajá sí existe en la Torah Din Rodef. No es que los rabinos dijeron que Rabin tiene Din Rodef, eso es una mentira. Pero que existe Din Rodef en la Torah sabemos. ¿Dónde conocemos la primera vez ese tipo de acción de matar precisamente en la hora de que uno está persiguiendo? De Pinhas ben Nazar ben Aarón HaKohen. Pinhas ahí cuando vio que una persona está violando las leyes de la Torah en público, enfrente, entonces está persiguiendo, porque está dando el ejemplo a los demás, lo está haciendo en público. Eso es perseguir al pueblo judío, porque puede destruir con eso todo el pueblo. Fue y lo mató inmediatamente y se consideraba
¿Qué se consideraba Pinchas? ¿Un hombre de paz o un hombre de guerra? De paz. La Torah dice, la noten loed briti shalom, dice la Torah. El pacto de paz Dios le da a quién? A Pinchas. Es el hombre más, es nieto de Aarón, aparte de que el nieto de la persona más que buscaba la paz es Pinchas, pero aparte de eso Dios le da un pacto de paz ¿a quién? A Pinchas. El título es hombre de paz. El premio Nobel de paz, ¿a quién le dio Dios? A Pinchas. A pesar de que él fue y mató, ¿cómo puede ser que esto es paz? Sí, hay momentos donde la única manera de lograr paz es por medio de agarrar la espada. Cuando tú ves a una persona que está persiguiendo, por lo menos en hebreo, rodef, significa no rodef para paz, no rodef para dar un beso, sino persiguiendo para hacer algo, hacer daño, para matar, entonces tú le tienes que matar a él. Ahorita, entonces, cuando decimos a Aarón, Ohev Shalom berodef Shalom. Ohev Shalom es ama la paz. Rodef, que sí, que Aarón es Rodef. Rodef dijimos, ahorita acabamos de explicar, es el contexto de la palabra Rodef, es en contra. ¿Cómo que Aarón está en contra de la paz? ¿Cómo dice nuestra serie? Es Rodef Shalom. Tenía que decir que Aarón busca Shalom, ¿sí? Mejapes Shalom, Rotze Shalom, yo que sé, cualquier otra palabra. Pero Rodef es todo lo contrario de querer paz. Es perseguir en contra para dar una espada a la paz. ¿Cómo puede ser? Dice el Ktav Sofer, el hijo del Hatam Sofer, dice que a veces la única manera de lograr paz es perseguir, es ser rodef. Si tú ves una banda de ladrones o de gente que están, o gente que están unidos con la intención de hacer una revolución en el país. Entonces, ¿cuál es la manera de lograr paz en ese país? Hacer unión, hay que hacer unión. Vamos a unir a esa gente, a lo mejor vamos a unir más gente con ellos o desunir a ese grupo. La única manera de desunirlos es ser rodef shalom. A veces la única manera de lograr paz es ser rodef de la paz, perseguir con intención no de dar besos, de en contra de la paz. La paz entre los reshaim es malo para todo el mundo, es contra la paz. No siempre la unión es bueno. Cuando la unión es unión de tzadikim, unión con intenciones buenas, para llevar a cabo cosas buenas, se une la gente para hacer mitzvot, para hacer bikur jolim, para ayudar a pobres, es una unión positiva. Esta unión hay que ser ohev shalom, amar esa unión. Pero cuando es una unión con propósitos malos, para hacer daño, entonces esta unión no es unión de paz. La única manera ahorita de lograr paz es perseguir esa unión, ser rodef shalom, dispersarlos, desunirlos. Aarón no solamente amaba la paz y buscaba siempre hacer unión entre la gente. Aarón, porque esto, bueno, hay mucha gente que dice, hay que buscar, muchas veces vemos que hay gente que se porta mal, no diga nada porque hay que ser unidos, no hay que decir, no es la forma correcta, hay que ser también, utilizar la cabeza y saber cuándo y dónde. Aarón tenía el criterio, sabía cómo. Aarón fue el hombre más conocido que hacía paz entre la gente, pero utilizando el criterio, utilizando la inteligencia, sabiendo cuándo. Cuando había que amar la paz, lo amaba. Cuando había que lograr paz por medio de perseguir la paz, lo hacía también. Entonces, dice la Torah así: Vayomer Hashem in Amecha. Dios vio que ese Nimrod está uniendo, está haciendo unión, que es muy bueno. Unión por sí es algo bueno, es algo positivo, pero esa unión ¿para qué propósito es? ¿Cuál es el objetivo de esa unión? Hacer una revolución contra Dios. Es una unión con intención mala. Dice Dios, aquí esa unión no sirve, esa unión es contra la paz. Y precisamente porque se portan como un solo pueblo, porque han logrado tener un solo idioma, por eso no va a haber paz en el mundo. Retzonó lomar, quiere decir, la voluntad de todas las naciones en ese momento, en ese instante, fue estar unidos y hablar todos el mismo idioma. ¿Y qué idioma? El idioma hebreo, el idioma que se llama idioma sagrado, el Shon HaKodesh. Vamos a bajar y vamos a confundirlos. Para que no vayan a escuchar uno al otro, que no tengan un solo idioma.
ויפץ השם, רצה לומר שמאז והלאה יהיה תמיד פירוד ומחלוקת בין הרשעים. Dios los dispersó con la idea de que de aquí en adelante los malos, los malvados, no estén unidos, que siempre estén dispersos, separados, desunidos. Israel, que por eso, con eso va a lograr su pueblo, el pueblo elegido, a fortalecer con su servicio divino. Y la oveja va a poder existir, sobrevivir entre los lobos. Entonces, resulta que las naciones, guiando por Nimrod, que estaban dispersos, que estaban desunidos, que tenían diferentes idiomas, se unieron tratando de tener un solo idioma, la Shona Kodesh, con el objetivo de revelar, hacer una revolución contra Dios. Más que nada no es contra Dios, contra la difusión de la palabra de Dios en ese mundo, de la iluminación que empezó Abraham, vino a iluminar, sabiendo que de él va a salir una nación que se va a llamar el pueblo judío, que va a iluminar el mundo difundiendo la palabra y los valores que significa ser sirviente de Dios. Y esto es contra la maldad que simbolizaban, que representaban todas las demás naciones, y la maldad no puede vivir bien junto con la bondad. Es como agua y fuego, y el fuego no puede ver que existe el agua en el mundo. Entonces se unieron con el propósito, teniendo un solo idioma, con el propósito de destruir esa oveja, esa consagración del pueblo judío. Viene Dios y los vuelve a desunir con la idea de que jamás se vuelven a unir una vez más, para que no puedan lograr esa maldad de destruir el pueblo judío. Entonces resulta que Dios desunió a ese pueblo con ese objetivo de que no van a poder hacer daño al pueblo judío, ¿verdad? Y eso es interesante. Está escrito en Salmos de Teilim, hay varios psukim que significan exactamente eso. Así dice el rey David: dice, ¿cómo es la manera que van a perder, que van a exterminar los enemigos de Dios? Itpardu, cuando van a estar dispersos, cuando van a estar desunidos. Así dice también el profeta Ishayahu, dice: Ein shalom amar Hashem la reshaim. No hay paz para los malvados. Los malvados, no hay que buscar paz entre los malvados, sino que los malvados hay que buscar cómo desunirlos para que no estén unidos. Interesantemente dice el Zohar HaKadosh, ¿sí? Son palabras en arameo, pero vamos a traducirlas a español. Dice: Kol Elohim ahirim alma de pruda inun. Todos los otros dioses ajenos, se puede decir, ¿sí? Elohim ahirim, la idolatría, alma de pruda inun, es un mundo de pruda, de desunión. El mundo de los idólatras, de otros dioses, es un mundo desunido. Muy bien, hasta aquí entendimos bien. Viene la pregunta: ¿pero cómo es posible que vimos a partir de la Torre de Babel, a través de toda la historia, que muchas veces lograron las naciones, los malvados, unirse una vez más contra el pueblo judío? Si Dios ya los dispersó de nuevo con la intención de que jamás puedan a unirse más, para que no logren lo que quieren lograr, a destruir el pueblo judío, porque no quieren que se difunde la palabra de Dios en ese mundo. ¿Cómo han logrado varias veces, tantas veces, unirse contra el pueblo judío? Aquí viene la esencia de lo que es la Megillat Esther. Esa virtud de unión debe de existir en el mundo. En el mundo existen dos. Hagamos la cuenta como en el parque, ¿cómo se llama eso de los niños que van a sube y baja? Existe sube y baja, ¿verdad? El mundo también, en el mundo espiritual, existe sube y baja. Sube y baja, se pone uno en un lado, se siente el otro lado. En un lado del sube y baja está el pueblo de Israel, que tiene una misión sagrada de transmitir, de difundir los valores de la Torah, la palabra de Dios, de dar el ejemplo, ser las estrellas que iluminan el mundo. El bien, la bondad, los actos buenos, ¿sí? La moral, todo lo que representa la Torah. Por otro lado, en la sube y baja están sentados los demás que se dedican a lo material, se dedican a los placeres físicos, se dedican a las cosas mundanas, contra de todo lo que dice la Torah, la corrupción, todo lo que ustedes quieren. La unión
es una virtud que debe de existir en el mundo. Ahorita depende. Si existe en el lado de uno, entonces pesa más ese lado de sube y baja. Baja aquí, sube allá. O sube aquí, o baja allá. Bueno, subir quiere... Bajar significa que es más fuerte, pero vamos a decir subir. Si va a la unión, si no está en este lado, va al otro lado y sube el otro lado y baja ese lado. Si el pueblo de Israel está unido, está en la actitud, está en la unión, entonces sube su lado y baja el otro lado. Si la unión no está dentro del pueblo de Israel, entonces pasa al revés, pasa la unión al otro lado. Y la unión, dijimos, es un mérito muy grande. Como vimos que la misma generación de la Torre de Babel no fue destruida por ese mérito de que estaban unidos. La unión, de todas maneras, siempre es un mérito, porque es algo de las cosas más difíciles entre las relaciones de los seres humanos, estar